que hablé hace 2 semanas atrás, estuve compartiendo acerca del ministerio en el atrio, el ministerio sacerdotal en el atrio. Y hoy vamos a hablar sobre el ministerio en el lugar santo, el ministerio de los sacerdotes de Dios, el ministerio tuyo y mío en el lugar santo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, danos esta palabra esta mañana. Bendícenos a través de la ministración de tu santísima palabra. Y danos hoy una claridad, danos hoy una dirección, una guianza acerca de cómo podemos desarrollar nuestro ministerio en el lugar santo. Muchas gracias por Cristo Jesús. Aleluya. Libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 22 al 27. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Capítulo 40 de Éxodo está hablando de el momento en que todas las cosas que se habían preparado para el tabernáculo ahora son puestas dentro del tabernáculo, el tabernáculo levantado y todas las cosas en su lugar. Y estas 4 cosas, estos elementos que son la mesa de los panes de la proposición, el candelero, ¿verdad?, para alumbrar en el lugar santo, y el altar del incienso. Y sobre ese altar Aarón ofreció incienso ese día al Señor. El templo del Señor, el diseño del templo del Señor tiene 3 partes, 3 ámbitos. El templo o la casa de Dios tiene 3 ámbitos. Ese fue siempre su diseño original. 3 partes bien separadas y bien definidas: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Cuando se levantó el tabernáculo, Dios dio instrucciones a Moisés que tenía que haber un atrio o patio rodeado por una cortina, y en ese patio estaba el altar de el sacrificio y la fuente para lavarse los sacerdotes. Luego estaba en el mismo tabernáculo la carpa que ellos llamaban el santuario, dividida en 2 partes, el lugar santo, el lugar santísimo. Así es que había 3 partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Cuando Salomón edifica el templo, las mismas 3 partes fueron organizadas, diseñadas para constituir el templo de Dios. Y hoy, como iglesia, en el nuevo pacto, el templo de Dios continúa teniendo 3 partes: un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. 3 ámbitos. Hace 2 semanas hablamos de el ministerio sacerdotal en el atrio. Cada parte tiene una función diferente, y el ministerio del sacerdote en cada lugar, en cada una de las 3 partes, es distinto. Y nosotros, como sacerdotes del nuevo pacto, tenemos que tener conocimiento y conciencia de en qué parte del templo estamos ministrando y qué debemos ministrar en cada uno de estos ámbitos. En el atrio, la principal función del atrio siempre fue resolver el problema del pecado del hombre, problema que tiene con Dios por causa del pecado. Este problema se resuelve por medio de sacrificios
de sacrificios y conseguir evidentemente la restauración del individuo con Dios. Esta es la función de la primera parte, que es el atrio. Hoy día el atrio es este mundo, ¿verdad? Y todo lo relacionado con lo que sucede aquí. Es más, nosotros mismos somos parte de ese atrio, nuestro cuerpo, pero en el atrio está el altar, y ese altar hoy día es la cruz donde el Señor Jesucristo fue sacrificado. Está la fuente, que es el lavamiento del bautismo del agua, y también cumple otras funciones sacerdotales. De esto ya hablamos hace 2 semanas atrás. Ahora, la función principal del lugar santo fue la oración, la adoración a Dios en el Espíritu, por medio de ofrecer incienso. El incienso se quema y se libera su perfume. Esto habla siempre del poder de la resurrección, del poder de la muerte y el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y hablamos aquí de la oración en resurrección. Esa es la oración que hace nuestro espíritu, que comanda y procede de nuestro espíritu, y la adoración en espíritu y en verdad. Esto es lo que ministramos desde el lugar santo a Dios. Pero también ministramos al pueblo de Dios. Así es que vamos a ver eso un poco más en detalle mientras avanza esta enseñanza. En el lugar santísimo, la principal función del lugar santísimo es la propiciación por medio de la sangre y la reconciliación del pueblo con Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre y Dios. Pero el pecado también afecta el carácter de Dios. Y Dios no puede tener más que ira contra el pecado. Y aún contra el pecado de su pueblo. Entonces hay un sacrificio, hay un derramamiento de sangre en el atrio. Y la sangre de esos animales que han muerto por causa de los pecados del pueblo es traída al lugar santísimo. El sumo sacerdote ofrece esa sangre y la ira de Dios se convierte en propiciación, en favor. Dios se hace propicio, favorable para con su pueblo. Así es que mira, cada ámbito tiene una función distinta. Cada lugar, el atrio tiene una función, el lugar santo tiene otra función y el lugar santísimo tiene otra función. En cada uno de estos 3 ámbitos, Dios se manifiesta de maneras distintas. En el atrio, Dios perdona al hombre, al individuo, y lo bendice. En el lugar santo, Dios escucha la oración, recibe la adoración y tiene comunión con su pueblo. Y en el lugar santísimo, Dios reconcilia a su pueblo con él y le imparte gracia, misericordia, socorro. Así es que aún la manifestación de Dios en cada uno de estos 3 ámbitos es distinta, es diferente. Cuando hablamos hace 2 semanas atrás, dijimos que el atrio es este mundo y todo lo que concierne a esta primera dimensión, el primer cielo. Pero el lugar santo corresponde a la iglesia. Hay 3 cielos y 3 partes del templo de Dios. El atrio está en el primer cielo. Corresponde a la parte física del templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Nosotros ministramos en el atrio al Señor cada vez que ministramos con nuestro cuerpo, y también ministramos en el atrio a los hombres. Pero mira lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí se le llama a nuestro cuerpo
templo del Espíritu Santo. Vamos a ver que más adelante a la iglesia se le llama templo de Dios, y luego más adelante al templo que está en el cielo se le llama templo, de manera que el templo tiene tres partes hoy día. Una está en el primer cielo, otra en el segundo cielo y la otra en el tercer cielo. Igual que el tabernáculo, igual que el templo bajo la ley. El lugar santo, entonces, está en el segundo cielo. En el segundo cielo, y corresponde a la iglesia. La iglesia es como cuerpo de Cristo, es llamada templo de Dios. En Efesios 2, 20 al 22 habla de nosotros y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, está hablando de la iglesia, de nosotros, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el atrio nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el lugar santo, la iglesia es el templo del Espíritu Santo y nosotros somos parte de la iglesia sin duda. ¿Cuál es nuestro hábitat, nuestro hogar espiritual? ¿Dónde está esto? En el segundo cielo. Efesios 2:6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó el Padre. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, como individuos, cada uno de nosotros vive aquí en esta dimensión, en este primer cielo, como individuos humanos, la parte humana. ¿Dónde existe la iglesia? La iglesia no es un templo físico, lo sabemos. La iglesia somos nosotros. Y la palabra dice que estamos, no estaremos, estamos sentados, fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. No es que fuimos sentados y luego fuimos sacados. No, estamos ahí todo el tiempo en el segundo cielo. No tu cuerpo, no mi cuerpo, y aún no mi alma ni tu alma, pero nuestro espíritu está siempre sentado en los lugares celestiales. Y allí donde estamos sentados, ese es el ámbito de la iglesia, ese es el hábitat de la iglesia, ese es el hogar de la iglesia. ¿Dónde existe la iglesia? En el segundo cielo, en los lugares celestiales, en nuestro lugar permanente. Amén. Así es que el lugar santo está en el segundo cielo y el lugar santísimo está en el tercer cielo. En el tercer cielo existe un lugar. Hay muchos lugares en el tercer cielo. Hay muchos lugares. Está el paraíso, están las habitaciones de los santos, está el monte de Sión, están muchos lugares, pero hay un lugar llamado templo. Y ahí está el tercer cielo. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Así es que mira, hemos visto que hay un templo de Dios en la tierra, en el atrio, que es nuestro cuerpo. Hay un templo de Dios en el lugar, en los lugares celestiales, segundo cielo, que es la iglesia. Y hay un templo de Dios que está en el tercer cielo. Estas son las tres partes del templo. No que hay tres templos, sino que hay un solo templo que tiene tres partes. Y a las tres partes se le llama templo en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos en el tercer cielo el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote
de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Una vez que murió y resucitó por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde está ese lugar santísimo? Donde el Señor Jesucristo entró, en el tercer cielo. Y a ese lugar santísimo hoy día nosotros tenemos pleno acceso por la gracia del Señor. La iglesia entonces es el segundo ámbito, ¿sí?, del templo de Dios, llamado el lugar santo. Aunque con este cuerpo físico nosotros vivimos en el primer cielo y realizamos acá todas nuestras actividades humanas, simultáneamente nuestro espíritu está sentado en los lugares celestiales. Nuestro espíritu tiene como una capacidad de bilocación. Puede estar allá y puede estar aquí dentro tuyo. Pero estamos sentados en los lugares celestiales y allí estamos conformando la iglesia del Señor Jesucristo. Nuestra existencia como iglesia de Cristo ocurre en el lugar santo, en las regiones celestiales. Esa es nuestra residencia espiritual. ¿Dónde vive la iglesia? En el lugar santo. ¿Dónde está el lugar santo? Hoy, en las regiones celestiales, en los lugares celestiales. Nuestra realidad como iglesia del Señor es que actualmente todas nuestras funciones las realizamos partiendo del lugar santo. Hoy día tú y yo estamos conectados en diferentes ciudades y países, pero estamos en el Espíritu, en el lugar santo, en las regiones celestiales. Ahora, esta es nuestra residencia espiritual. Y de aquí, del lugar santo, la iglesia sale para ir al atrio, para evangelizar, para llevar a los hombres la palabra, para ministrar en este mundo milagros, señales, todo lo que Dios tiene para ministrar a los hombres en el atrio. Nosotros como sacerdotes que vivimos en el lugar santo, salimos del lugar santo para ir al atrio a ministrar todas las cosas que es necesario ministrar en este mundo. Y entonces volvemos al lugar santo, porque es nuestra residencia espiritual. Pero de aquí también vamos al lugar santísimo, a estar con el Señor, a ministrar al Señor, a interceder delante del Señor, a adorar al Señor y a unirnos a la corte celestial para todas las cosas necesarias, las funciones que cumplimos en el trono de Dios, en la presencia misma del Señor, en sus tribunales. Vamos del lugar santo al lugar santísimo y luego regresamos otra vez aquí. Este es nuestro hábitat. Esta es la parte de la casa que nos asignó el Señor en este tiempo para que nosotros existamos y vivamos aquí. Pero aquí en el lugar santo, en el segundo cielo, tenemos también un ministerio muy activo con nuestros hermanos. Un ministerio a la iglesia, un ministerio que implica ministrar a nuestros hermanos, ministrar la palabra, ministrar el poder, ministrar los dones, ministrar la gracia del Señor a nuestros hermanos. Y ellos a la vez nos ministran a nosotros. De manera entonces que la iglesia que vive y existe en el lugar santo, ministra en el atrio, ministra en el lugar santísimo y ministra también en el lugar santo. Qué importante es que tengamos bien claro cuál es la ministración, a quién la estamos haciendo, en qué ámbito de la iglesia, en qué ámbito del templo de Dios estamos ministrando y cómo debemos proceder en cada uno. Como sacerdotes de Dios, nosotros tenemos que tener absolutamente claro eso. El lugar santo es un lugar de sacerdotes y para sacerdotes. Hay tres partes del templo de Dios y el acceso a cada una de estas dimensiones es distinto. En la primera parte, que es el atrio,
toda persona puede entrar al atrio. No hay restricción. Puede entrar a través de Cristo, que es la puerta, y entra y tiene contacto con la cruz de Cristo, con el bautismo para la salvación. Hay mucha gente que recibe milagros de Dios, mucha gente que recibe mucha gracia del Señor. Todas esas cosas son ministradas en el atrio de Dios. Pues bien, ahí pueden entrar todas las personas. De hecho, nosotros entramos por ahí, por el atrio, antes de nacer de nuevo. Y luego que nacimos de nuevo, nos convirtió el Señor Jesucristo en sacerdotes suyos y nos introdujo al lugar santo donde hoy día estamos. El atrio, entonces, es la primera dimensión para todos los que buscan a Dios. El lugar santo como segunda dimensión, allí no puede entrar cualquier persona. Este es lugar solamente de sacerdotes ungidos por el Señor, sacerdotes de Dios. El lugar santo, la iglesia de Cristo, es lugar de sacerdotes. Sacerdotes no según la ley, bajo el orden de Aarón, sino según la gracia, bajo el orden de Melquisedec. Al lugar santísimo solamente ingresaba el sumo sacerdote bajo la ley, pero hoy todos los sacerdotes de Dios, que son la iglesia, tenemos acceso también al lugar santísimo para entrar y estar con nuestro Padre Celestial. El lugar santo, entonces, es un lugar de sacerdotes, un lugar asignado por Dios exclusivamente para los sacerdotes del Señor. Amén. Y ahora, evidentemente, aquí en el lugar santo ministramos a los sacerdotes. Tú como sacerdote ministras a los sacerdotes. Hoy estoy yo delante de ti como sacerdote de Dios, ministrándote a ti que eres sacerdote de Dios. Mañana estarás tú ministrando a mí como sacerdote de Dios o a tus hermanos en la casa iglesia o en el lugar donde ministres. Vas a estar ministrando a los sacerdotes de Dios. ¿Qué le ministramos? ¿Qué ministramos en el lugar santo? Primeramente ministramos a Dios. Hay un altar allí que es el altar del incienso. Y en ese altar se ministra a Dios. El incienso implica dos cosas. Las oraciones que suben a Dios, ¿verdad? Las oraciones en el Espíritu y la adoración en espíritu. Ambas cosas se ministran en el altar del incienso. En el altar del incienso. Quizá tenga que repetir que allí el incienso, antes de poner el incienso sobre el altar, se traen brasas del altar del sacrificio, se ponen brasas, ¿no es cierto? Y sobre esas brasas se pone el incienso, se derrama el incienso y el incienso se quema en ese fuego de las brasas y sube una nube de humo aromático. Es incienso aromático. Eso es la oración en el Espíritu. Incienso aromático delante del Señor. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Incienso aromático delante del Señor. Eso ministramos al Señor en su presencia. Ministramos nuestros sacrificios espirituales. Todo aquello que tú le das al Señor desde tu espíritu, desde diezmar y ofrendar, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Todo eso sube delante del Señor. Y todo eso lo hacemos. Todos son sacrificios espirituales que hacemos en el lugar santo para nuestro Dios. Entonces, todos nuestros sacrificios espirituales, como sacerdotes que somos, los ofrecemos a Dios allí en el lugar santo. Y están delante de la presencia del Señor aceptables por medio del Señor Jesucristo. Así es que en el lugar santo tenemos un ministerio a Dios, una administración a Dios, pero tenemos también muchas ministraciones a la iglesia del Señor Jesucristo. Allí, ¿verdad? A la iglesia del Señor Jesucristo nosotros ministramos en primer lugar acá ministramos los dones espirituales. Primera de Pedro 4:10.
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas. Cada don es una forma de gracia. Cuando tienes un don de sanidad, esa es gracia para sanar. Cuando tienes un don de profecía, esa es gracia para traer revelación. Cuando tienes un don del que sea, de administrar, de liderar, son gracia del Señor en esa forma, en esa manera. Entonces, los dones son la multiforme gracia de Dios y los ministramos a nuestros hermanos aquí en el lugar santo, en el ámbito de la iglesia del Señor. También ministramos a nuestros hermanos la palabra y el poder del Señor. El siguiente versículo, 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Amén. Así es que ministramos los dones, las palabras, el poder de Dios. Pero ministramos también, y nos ministramos unos a otros, la mutualidad, el amor, amarnos unos a otros, el orar unos por otros, el considerarnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros, el enseñarnos todo lo que hemos hablado de la mutualidad. Este ministerio que hacemos unos con otros, se ministra esto en el lugar santo que es el ámbito de la iglesia. Juan 13:34, el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor establece aquí la mutualidad. Y la iglesia practicó esa mutualidad. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la comunión unos con otros. Pues bien, ministramos en el lugar santo a Dios y ministramos a la iglesia, a nuestros hermanos, sacerdotes de Dios. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en el lugar santo? Hay requisitos. No cualquiera puede entrar. El primer requisito para entrar al lugar santo, y ya dijimos que el lugar santo es un lugar de sacerdotes. Así es que el primer requisito es ser sacerdote de Dios. Nadie puede entrar si no es sacerdote de Dios. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, uno de los mejores reyes de Israel, de Judá, uno de los reyes más honestos, más buscadores de Dios, fue el rey Usías. Y él buscó a Dios de todo corazón, mientras que otros reyes fueron reyes paganos, reyes mundanos, pero este era un hombre consagrado a Dios y era rey de Israel. Pero la palabra dice que un día se ensoberbeció su corazón y él quiso entrar al templo de Dios, y de hecho entró para el lugar santo para ofrecerle al Señor incienso. Los sacerdotes y el sumo sacerdote se pusieron en la puerta y le dijeron: rey, tú no puedes entrar acá al lugar santo. Aunque tú eres el rey de la nación, solo puedes ministrar a Dios en el atrio. Tú no puedes entrar aquí al lugar santo porque no eres sacerdote. Y él dijo: pero soy el rey y tengo la autoridad sobre toda la nación. Y ellos insistieron, pero él forzó por su autoridad. Y entró y tomó incienso y lo puso sobre el altar. Y cuando él estaba enfurecido por lo que los sacerdotes no le permitían hacerlo, y él dijo: lo haré igual porque soy el rey, una lepra apareció en su rostro. Y esa lepra después se esparció por todo su cuerpo. Y ese rey, que es uno de los mejores reyes de Israel, tuvo que estar confinado en su casa hasta el día de su muerte, y su hijo tomó el lugar como rey de la nación. Así es que tú ves lo grave que era querer ministrar en el lugar santo sin ser sacerdote. Hoy día, en realidad, nadie puede ministrar en el lugar santo si no es sacerdote de Dios, y el acceso está
absolutamente restringido para los que no son sacerdotes. Pero te digo algo, todos los que han nacido de nuevo son sacerdotes de Dios. Así es que para los que son de Cristo no hay restricción. Y para los que no son de Cristo, en realidad no están ahí. Solamente los sacerdotes están en el lugar santo, que son los lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo. Nadie más está ahí. Así es que hoy nadie que no sea sacerdote está en el lugar santo, y nadie, por cierto, puede ministrar allí. Pero todos los que ministramos somos sacerdotes de Dios. Este es el primer requisito. El segundo requisito es estar lavado en la fuente. El sacerdote, antes de ministrar, tenía que lavarse en la fuente. Éxodo 30, 18 hasta el 21. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Aquí está hablando de lavarnos. Lavarnos no con agua, sino con la sangre de Cristo Jesús, antes de ministrar. Antes de ministrar al pueblo del Señor. Aleluya. Antes de ministrar, tenemos que lavarnos. Tenemos que purificarnos con la sangre de Jesús. Nunca lo hagas sin haberte purificado con la sangre de Jesús. Antes de ministrar al pueblo de Dios, prepárate. Esto es parte de la preparación que tenemos que hacer. Hay dos cosas que tenemos que hacer para prepararnos nosotros, para ministrar al pueblo de Dios en el lugar santo y para ministrar a Dios en el lugar santo. Hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera de ellas es purificarnos. Por eso venimos al Señor y lo primero que decimos: Señor, lávanos con la sangre del Señor Jesucristo. Las manos y los pies, sí, significa las manos, nuestra conducta, nuestro hacer. Los pies, nuestros caminos en dirección a dónde vamos, nuestra motivación, qué perseguimos. Así es que lavamos delante del Señor nuestros actos. Si hemos pecado, si hemos ofendido a Dios con conductas, con acciones o con omisiones, no hemos hecho cosas que el Señor nos había mandado. Pero también le pedimos perdón al Señor si nuestro camino va en dirección opuesta a lo que Él quiere. Si no estamos obedeciendo al Espíritu Santo en la dirección que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer como preparación es lavarnos. Lava tu conducta, lava tu vida, pide perdón por tus pecados, pide que el Señor santifique todas las áreas de tu vida. Pero también lavamos nuestros pies, pedimos al Señor que lave nuestro caminar, que lave nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestros propósitos. Amén. La segunda cosa, la segunda preparación, estamos viendo los tres requisitos para ministrar en el lugar santo. El primero es ser sacerdote, el segundo es lavarse y el tercer requisito es vestirse. Estar vestido con las vestiduras ungidas. En Éxodo 28, 40 al 43, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir
en el santuario para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Mira, desde la ropa interior, luego túnicas y toda la vestimenta estaba diseñada. Es vestimenta sacerdotal. Son vestiduras. Vestiduras. Nos tenemos que vestir. Lavar y vestir. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que dice: ellos han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Día tras día debemos lavar nuestros vestidos en la sangre del Cordero, emblanquecerlos, ¿sí? Y luego ponernos, vestirnos con vestidura sacerdotal. Y entonces estamos listos para ministrar. Estamos listos para ministrar. Mira la gravedad de no estar vestido. Porque al no estar vestido con la vestidura correspondiente y el sacerdote ministrar con cualquier otra, aunque fuera linda, el sacerdote moría. Llevaba su pecado y moriría. Moriría si no se lavaba. Y moriría si no se vestía con la vestidura sacerdotal diseñada y designada por Dios. Esto mismo es hoy día, pero en el Espíritu. Seamos serios como sacerdotes del Señor. Ahora, en el lugar santo había varios elementos. Y el primer elemento es el candelabro con 7 lámparas. El candelero para iluminar. Este candelero representa al Espíritu Santo de Dios. Y las lámparas que iluminan, ¿sí?, son las que están ministrando la revelación de Dios, la luz de Dios que emite el Espíritu Santo hoy día. Este candelero, la luz que emite en el lugar santo, es la luz de la revelación que viene a través de los siervos y siervas del Señor que hablan la palabra, que hablan la profecía, que ministran la revelación. Todo esto es el candelabro que está en el lugar santo, hoy día funcionando a través de todas las personas que hablan y ministran y traen luz para el pueblo de Dios. El segundo elemento que había en el lugar santo era la mesa de los panes de la presencia o de la proposición. Esta era una mesa, ¿verdad?, de madera revestida con oro. La madera habla de la humanidad y el oro de la divinidad. Esta mesa representa al Señor Jesucristo, divino humano, ¿sí? Sobre la mesa se ponían 12 tortas. Cada torta o cada tortilla, cada pan, era representativo de una de las tribus de Israel. Así que aquí había las 12 tribus de Israel representadas sobre esa mesa que es Cristo en el lugar santo delante del Señor todo el tiempo. A veces había problemas entre las tribus afuera, en la parte política, las relaciones entre las tribus se dividieron muchas veces, pero sabes, ahí delante del Señor todas las tribus estaban siempre unidas, eran un solo pueblo, una sola nación. ¿Esto de qué habla hoy día? De la comunión de los santos. A veces entre los hermanos hay conflictos, problemas, dificultades. A veces hay crisis dentro de la relación de las personas que son de Cristo. Pero sabes, en Cristo, en la mesa de los panes, no hay desavenencia, no hay división. Las divisiones están en el alma, en el cuerpo y en el alma nuestra. Obvio, tenemos que resolverlas, pero tú tienes que saber que aunque te quieras separar de tu hermano y nunca más verlo en la vida, tú no te puedes salir de la mesa de los panes, de la proposición. Estás allí junto con tu hermano, porque eres parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que hay una comunión indestructible en el Espíritu, pero esa comunión del Espíritu tenemos que traerla a nuestras relaciones cotidianas en el nombre del Señor Jesucristo. El tercer elemento del lugar
santo es el altar del incienso. Este altar es un pequeño altar de oro donde se ponían brasas y sobre las brasas se derramaba el incienso. Ahí no se quemaban animales, ahí no se vertían líquidos, nada, solo brasas y el incienso. Este es el altar para quemar el incienso aromático a Dios. Y ya hablamos, ¿no es cierto?, que el incienso es la oración y la adoración en el Espíritu para Dios y todos nuestros sacrificios espirituales que hacemos delante del Señor. ¿Cuáles son las tareas del sacerdote en el lugar santo? Vamos a ver 8 o 9 tareas del sacerdote en el lugar santo. La primera tarea es proveerse del aceite para las lámparas. Las lámparas funcionan con aceite. Aceite es el combustible. En Éxodo 27, 20 y 21 no lo leeré, pero ahí dice el pasaje que deben traerse, los sacerdotes deben traer y buscar que el pueblo traiga aceite de olivas o aceite de olivas machacadas, y ese aceite servirá como combustible para las lámparas. El aceite, tú sabes, en toda la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Así es que el sacerdote debe proveer abundancia del Espíritu Santo en su vida, como lámpara, en su vida. Y nosotros los pastores debemos procurar que ese aceite esté en cada hermano de la iglesia en abundancia, para que podamos iluminar, para que podamos fluir con la luz del Señor. Nosotros somos hoy las lámparas. El candelabro del lugar santo tenía 7 lámparas, que es el número perfecto, el número de Dios, la plenitud divina. Pero hoy día hay millones y millones y millones de lámparas en el mundo. Tú eres una de ellas. Yo soy una de esas lámparas que somos el candelabro de Dios. El candelabro de Dios para iluminar. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. La mecha de las lámparas o el pábilo es nuestra humanidad. Santificada, empapada con el Espíritu Santo, arde. Nosotros tenemos esta humanidad que es tan real, pero esta humanidad santificada, impregnada con el Espíritu Santo, permite y produce la luz de Cristo, la luz del Espíritu en este mundo y en la iglesia del Señor. Todo sacerdote debe proveerse aceite para ministrar. Tenemos que buscar ser continuamente llenos del Espíritu Santo para ministrar la gracia de Dios con toda la luz de la revelación del Señor. La segunda tarea del sacerdote es alistar, preparar el candelabro y las lámparas. Cada mañana y cada tarde el sacerdote debía revisar el candelabro y limpiarlo y acomodar las lámparas y las mechas que estaban ya gastadas, tenía que recortar, ¿verdad? Y dejar todo listo para que la lámpara pudiera producir la luz, quemar bien el combustible y producir buena luz. De manera entonces que las lámparas necesitaban un mantenimiento para poder funcionar correctamente. Nosotros, como lámparas de Dios, necesitamos frecuentemente revisiones y mantenimiento espiritual para poder iluminar con gracia delante del Señor. ¿Verdad? Entonces hay que preparar la lámpara, hay que ver qué cosas están impidiendo que la luz de Dios fluya bien en nosotros, fluya con fuerza, con suficiente intensidad y luminosidad. Recuerda que el propósito de las lámparas de Dios es producir la luz de la revelación. Ese es el propósito de las lámparas de Dios. Producir no la luz propia, no tenemos la luz de la revelación de Dios. Muy bien, la revelación de Dios es la palabra Logos convirtiéndose en rema. Cuando tomamos la palabra y la predicamos y esa palabra se convierte en una revelación para los corazones, hemos producido la luz
del Espíritu. La tercera cosa que debía hacer el sacerdote era encender las lámparas, encenderlas. No solamente había que preparar y tomar suficiente aceite y preparar la lámpara y limpiarla y acomodarla, pero había que encenderla. Las lámparas debían arder continuamente. Éxodo 27:20, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Necesitamos encender nuestras lámparas para que la iglesia esté llena de luz, la iglesia de Cristo. Cuando traes revelación verdaderamente de parte de Dios a tus hermanos, estás iluminando. La luz de Cristo está brillando en ti. La cuarta cosa que debía hacer el sacerdote en el lugar santo era proveer los panes de la presencia. Los panes eran hechos de harina y aceite. La harina es la parte humana, vegetal, y el aceite representa siempre al Espíritu Santo. Así es que el pan era la amalgama de la humanidad y la divinidad. Eso somos nosotros hoy día. Somos los panes de Dios, sí. Ese es el pan de la proposición, también llamado el pan del rostro, el pan de la presencia, ¿sí? Recuerda entonces que este pan de la proposición representa en esa mesa las 12 tribus, el pueblo completo de Dios. Es hoy día la comunión de los santos. Debemos practicar la comunión de los santos como sacerdotes. ¿Dónde es el lugar para practicar la comunión de los santos? En el lugar santo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. La quinta cosa era ofrecer los panes de la proposición. Una era prepararlos y otra era ofrecerlos a Dios. Ponerlos en la mesa y ofrecerlos a Dios. ¿Sí? Ofrecerlos a Dios. Esos panes debían ser ofrecidos al Señor, preparados. Nosotros tenemos que preparar la comunión, preparar nuestro corazón, practicar la comunión con nuestros hermanos, pero eso también es una ofrenda al Señor. Ofrecemos a Dios la relación que tenemos con nuestros hermanos, ofrecemos a Dios esta coinonía, esta comunión. Sobre estos panes de la proposición, el sacerdote debía poner incienso. Incienso sobre los panes. ¿Qué significa eso? La oración por los hermanos. La oración unos por otros. Como dice Santiago 5:16, orad unos por otros. La oración por los hermanos, la oración de comunión. En sexto lugar, el sacerdote debía ofrecer y quemar el incienso aromático al amanecer, al anochecer. Sí, recuerda que el único incienso que se podía ofrecer era el incienso especial de Dios. La única oración que Dios acepta hoy día es la que Él ha determinado. No cualquier oración es recibida como perfume delante del Señor. Hay solo un tipo de oración que Dios recibe y es la oración en el Espíritu. En el Espíritu. Así es que mira, tenemos aquí 6 funciones de los sacerdotes, 6 tareas de los sacerdotes en el lugar santo. Pues bien, que el Señor nos ayude, nos bendiga. Qué maravilloso es este lugar, en la presencia del Señor. Qué tremendo es saber que existimos en los lugares celestiales, que nuestro espíritu está unido al de nuestros hermanos, conformando el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, en este lugar llamado lugar santo, que es el templo y la casa del Señor. Cumplamos nuestros ministerios delante del Padre Celestial y seremos bendecidos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en este día, porque somos tus sacerdotes y como sacerdotes tuyos debemos entender nuestro trabajo, debemos entender nuestra tarea, debemos hacer nuestra parte en el ministerio
en que tú tienes para tu iglesia, para tus sacerdotes hoy en el lugar santo. Permítenos ofrecer sacrificios aceptos, incienso aromático agradable a ti en tu altar del incienso en el lugar santo. Permítenos fluir con la luz de Cristo, como trayendo revelación tuya para tu pueblo aquí en el ámbito de la iglesia. Permítenos ministrar los dones espirituales, la gracia de Dios, la palabra de Dios, la mutualidad entre los hermanos. Permítenos, Padre, que podamos ser una iglesia al diseño tuyo, una iglesia de acuerdo a lo que tú determinaste que sea el lugar santo de tu casa santa. Gracias te damos. Gracias por ser tus sacerdotes. Ayúdanos a entender nuestros roles y nuestras funciones en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Damos la gloria, la honra a tu nombre por Jesucristo. Amén.